Descubre nuestra nueva programación y prepárate para ver mucho más. Más cultura. Más entretención. Más ciencia. Más arte. Y más puntos de vista. En nuestra nueva programación hay más por ver. Uchile TV, una buena señal en todas tus pantallas. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Descabelladas en nuestra señal 11.2 de Uchile TV y Radio Universidad de Chile 102.5. Hoy día vamos a hablar de varios temas, partiendo por la situación procesal del general director de Carabineros. Vamos a comentar si hay o no hay levantamiento del secreto bancario. También hablaremos de la situación del alcalde Jadwe, de la controversia diplomática con Venezuela. En fin, tenemos un montón de temas, además de la inscripción de las primarias para la elección municipal, que finalmente salió humo blanco tempranito. Pensábamos que íbamos a estar hasta tarde en el servicio electoral y no, se inscribieron ayer la oposición y hoy día el oficialismo. ¿Cómo están, señoritas? Alejandra, buenas tardes, bienvenida. Estamos muy bien, muy contentas de tu regreso, Yasna. Muchas gracias. Como buenas compañeritas que somos. No les creo, pero bueno. ¿Sabes que te echamos en él? Te echamos de menos. Yo también. Salvamos con el 4. Salvamos con el 4 porque la siempre Lale me dice, Mirna, tranquila, el 4 basta. Y yo, ay, que no puedo. Ya. Pero ¿sabéis qué? Entonces salvamos, ¿no es cierto? Salvamos, sí. Hoy día entonces con un 3-5. No, pues estáis loca contigo. Ahora sacamos que estáis tú, al vamos tiro por el un 6 7, para vamos arriba. por el 7. Vamos para el 7, un 6-5 ya, para no ponernos tan exigentes. Ya, solamente Oye, quiero decir una frivolidad, pero es un reconocimiento a nuestras compañeras de trabajo, Alicia Peña y Francisca Donoso, que son las autoras de este peinado y este maquillaje, que me celebraron tanto la semana pasada que lo repetí para hacerles este reconocimiento a ellas. Oye, pero que también bella. maquillan y peinan a las chiquillas. Y yo quiero contarles que, como todos los sábados voy a la feria, se acercó no una sola persona para decirme qué buen programa. Lo digo porque te juro que es tan lindo y qué buen programa, qué entretenido, lo pasan bien, se sienten que quedan bien informados de lo que está pasando. Gracias por eso, a ¿cierto? nuestros auditores y auditoras. Exactamente. Y vamos informando. Vamos. Vamos, pues. ¿Cuándo será el quinto, el sexto, el séptimo recurso procesal que presenta el general director de Carabineros? Este fue en el Tribunal Constitucional, pero le fue mal, porque él quería aplazar la audiencia de formalización que está fijada para el 7 de mayo y el Tribunal Constitucional, si bien acogió a trámite otras solicitudes que hace, esa que era la clave, porque es el punto de inflexión que determina el gobierno para su salida, no se la aprobó. ¿Cómo lo ven, Alejandra? O sea, puesto que hay un criterio, el famoso llamado actualmente el criterio TOA, de que una vez formalizado un funcionario público dependiente del presidente tiene que renunciar, era clave para Yáñez postergar la audiencia de formalización. Si lograba postergarla hasta octubre, podía incluso pensar en retirarse de las funciones y luego enfrentar los cargos penales que le imputa la Fiscalía. Si no se aplaza la formalización, aunque se discuta el fondo de sus presentaciones y el día de mañana incluso se pueda resolver que es inocente, va a estar en la encrucijada de tener que renunciar antes del 7 de mayo, con el Día del Carabinero, el 27 de abril, acercándose en una ceremonia que va a ser por lo menos incómoda, por decirlo menos, porque normalmente participa el presidente de la República, así que creo que es un zapato chino tanto para Yáñez como para el gobierno. Sí. ¿Mucho tiempo dejó pasar o no, Mirna? Es que quiero ir un poquito más atrás, que tiene que ver con la ofensiva de los 11 parlamentarios. Claro, la prensa hablaba de que eran desde republicanos hasta oficialistas del PPD, pero en realidad es un PPD o independiente PPD, como es el senador, Jaime Araya, independiente PPD.
Joanet de Amarillo es oposición, ¿verdad? Lo mismo Joana Pérez de Demócratas o Miguel Ángel Calisto, y todos los demás son de derecha. Es que es importante porque esta ofensiva lo que pretende es remover al fiscal Armendáriz, ¿no es cierto?, y congelar las causas contra Carabineros. Es que todo esto está dentro de lo que está pasando con Yáñez, porque en definitiva el planteamiento es que la Fiscalía no ha sido, sobre todo la Fiscalía representada por Armendáriz, es decir, la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte, no ha sido objetiva, ¿no es cierto? No ha habido acá una investigación exhaustiva y objetiva. Entonces, acá un poco en la misma línea de lo que se ha pretendido en otro carril, si ustedes quieren, ha pretendido instalar Daniel Jadwe respecto de la propia investigación que lo afecta. Entonces, aquí hay un tema, ¿no es cierto? Ponemos en tela de juicio la independencia de los fiscales y, por lo tanto, la fortaleza que tienen las instituciones por sí mismas, más allá de todas las críticas que uno pueda tener respecto al Ministerio Público, pero instalar la no exhaustividad de una investigación o derechamente la falta de objetividad, obviamente afecta la confianza de partida, ¿no es cierto?, la instalan los propios parlamentarios respecto de instituciones tan relevantes. Y para cerrar el tema y abrir un poco la conversación, yo creo que después de cuánto vamos a cumplir 5 años, este año se cumplen 5 años del estallido, y a nosotros se nos olvida lo que pasó. Entonces, hay un sector que ha pretendido señalar que lo que aquí hubo solo fue un estallido delincuencial, ¿no es cierto? Efectivamente hubo delincuencia, que duda cabe, pero desconoce y niega otro tipo de manifestaciones no delincuenciales, ¿no es cierto?, que tuvieron lugar y sobre las cuales hubo un accionar de Carabineros muy desproporcionado, y eso está refrendado en una serie de informes internacionales de derechos humanos, no uno, 4. todos, o sea, todos los organismos más importantes. Entonces, desde esa perspectiva, no perdamos el contexto de la época de lo que estábamos viviendo. Entonces, lo que tiene que hacer el señor Yáñez es decir y defender su posición, va a ser formalizado respecto de la omisión en cuanto a la línea de mando, por la comisión de excesos de su tropa, hablemoslo así. Y eso es lo que está de base. Entonces, instalar la duda respecto de que lo que está haciendo la fiscal Chong o Armendáriz es como un ensañamiento contra la figura de Carabinero y particularmente él, es un error, por decirlo menos. Claro, él cuestiona la figura de la omisión. ¿Qué significa la omisión? No está tipificado respecto del delito de tortura o de apremios ilegítimos, pero significa que él, en tanto responsable del mando de la institución que atacó de manera masiva a la población civil que se estaba manifestando, porque las personas que sufrieron daños oculares no fue ni en los saqueos ni en los incendios, fue en las manifestaciones, en lugares públicos, en plazas, etcétera. La mayoría al comienzo del estallido, cuando todavía no se habían producido los actos más violentos en la periferia, o por lo menos no eran tan frecuentes. Entonces, significa, él no hizo nada para evitarlo. Y la verdad es que transcurridos 4 informes, recién empezaron a adoptarse cambios de protocolo, cambios de esta munición de los balines de plomo, etcétera. Entonces, es discutible. Ahora, lo que dice el Consejo de Defensa del Estado cuando decide no querellarse es que es muy difícil de establecer ese delito de omisión. Ahí tiene un punto a su favor, a propósito de lo vilipendiado del Consejo de Defensa del Estado por parte del alcalde Jadwe, por ejemplo. En este caso, no sé si favoreció, pero por lo menos se omitió de presentar una querella. Lo que sí es muy complejo, porque más allá de lo jurídico, el señor Yáñez, el ciudadano Yáñez, tiene el derecho total a ejercer todas las acciones legales que se le plazcan y que el derecho le provea, por supuesto. Pero él es el general director de Carabineros y se ha puesto, en este derecho de defenderse, se ha puesto en contra del órgano que mandata, que ordena las diligencias a Carabineros, que es la Fiscalía. Recordemos que el cuestionamiento al fiscal Armendáriz primero lo hizo ante el fiscal Valencia, que lo rechazó. Lo único que hizo el fiscal Valencia fue una de las causas que involucra al general Yáñez, se la asignó a otro fiscal, pero esta por la cual está formalizado la mantuvo en el fiscal que ahora estos diputados opositores cuestionan ante la Corte Suprema. Entonces, es muy complejo en un contexto además de crisis de seguridad pública, que la institución encargada de proveernos seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas está encabezada por una persona que para defenderse
en lo personal, haga uso de todos los recursos legales, incluso emprendiéndolas en contra de los organismos que mandan a Carabineros a defender a los ciudadanos. Es muy paradojal, Alejandra. Bueno, tal como dice, ya intentó Yáñez este recurso de recusar, que es, digamos, la fórmula legal, recusar a quien te está investigando por parcialidad. Fue rechazado ese recurso. Entonces, me parece que persistir en un recurso rechazado también es poco leal con la institución, con las instituciones, sobre todo una persona que ostenta un cargo tan importante. Yo creo que Carabineros como institución tampoco se puede dar el lujo de que la institución completa esté pendiente del futuro legal de su director. No debiera ser tan grave ni tan traumático, ni tanto apego al cargo de una persona como pensar que no hay nadie más que pueda dirigir Carabineros. Yo creo que una institución sólida puede encontrar otras personas para conducir las labores institucionales, mientras Yáñez, en beneficio de propio Carabinero, actúa en su defensa, hace los alegatos que puede hacer como ciudadano, tal como tú dices, y si sale victorioso en la arena judicial, porque una formalización no es una condena, es un anuncio de que se le van a presentar cargos, bien por él, digamos, pero la institución en este momento está muy tensionada por esta persistencia, perseverancia en insistir en que este es un juicio político a Carabineros y alimentar, digamos, hay que ser muy ingenuo para pensar que los parlamentarios no están alimentados por la propia Carabineros en estas supuestas campañas de defensa que son menos espontáneas que, no sé. O sea, la superventa del libro del carabinero Crespo, que fue el causante del daño ocular de Gustavo Gatica, también es sospechosa. ¿De cuándo que se lee tanto en este país? Bueno, pero tampoco, claro, puede que mucha gente lo compre. Sí, hay ¿cuántos 60.000 funcionarios? Entonces, lo descuentan por planilla. Ya, pero más allá de broma, pues, el tema es complejo, pero hay que darle un poquitito de aire al programa también por lo complejo que es. Pucha, si el director de Carabineros no asume el costo político, no judicial, si a lo mejor resulta completamente inocente, exculpado, bueno, se le hará un homenaje, se le pedirá perdón, etcétera, pero mientras esté la investigación, él tiene que someterse a la misma. O sea, es sano que se someta... Es sano para la institución porque supongamos que los fiscales, con los cuales él ya tiene un encono, piensa que lo están, digamos, persiguiendo injustamente, ese fiscal le da una orden de investigar a Carabineros, el carabinero que recibe esa orden de investigar sabe que ese fiscal no es del gusto de su jefe, ¿qué va a hacer? La tira para el lado, la mete en un cajón... Mira, en cualquier país donde con democracia robusta, hablemoslo así, un jefe policial sería investigado. O sea, es que es lógico. O sea, es que nosotros, mira, acá volviendo al escrito de los parlamentarios, ellos se basan, por ejemplo, en su escrito en las declaraciones de Sergio Mico, a la sazón director del Instituto de Derechos Humanos, cuando dice, el mismo señor Sergio Mico señaló en entrevista el 10 de agosto de 2022, el Partido Comunista quería tomarse la moneda. Declaró que sintió el peso de la República sobre sus hombros. En fin, o sea, todas estas declaraciones que ha hecho Sergio Mico, como que ACAB estaba, ¿no es cierto?, como organización dispuesta a tomarse la moneda. Yo no quiero reírme ni festinar, si estamos todos, o sea, yo personalmente, voy a hablar a título personal, tengo súper claro que Carabineros enfrentó una situación desbordada, si estamos de acuerdo, si lo que vivió el país en esos tiempos no se había vivido durante ni siquiera la época de la dictadura. Yo no recuerdo jamás, nadie recuerda una asonada de ese tipo, o sea, un estallido. Un estallido social. El concepto en sí tiene la connotación violenta. Pero por cierto, si nadie va a discutir que Carabineros estuvo sobrepasado, que hubo situaciones realmente complicadísimas para los propios funcionarios y funcionarias, pero tampoco podemos desconocer que en esa cosa sobrepasada de la institución hubo excesos que no pueden ser aceptados y tolerados.
que Entonces, No hubo verosímil, ¿no? exceso, hubo violaciones a los derechos bueno, humanos. violaciones a los derechos humanos. Digamos las cosas. Exacto, por su es mucho más concreto que eso. Exactamente. Es que Entonces, además no es una apreciación de Mirna Schindler, No. de Alejandra Marcus, de Yasna Levin. Es una apreciación, y tampoco del fiscal Armendari, ni siquiera, o la fiscal Chong, que han sido tan cuestionados por esta institución. Una Son apreciación del apreciaciones- propio Mico siendo director del No, de él, INH. pero espérate, estamos hablando de 127 casos con formalización a estas alturas y estamos hablando de 38 causas con sentencias definitivas en tribunales orales. Entonces, vamos a cuestionar a 127 fiscales y vamos a cuestionar a 38 juzgados orales con No. sus 3, 5 miembros de Es que la por eso- judicatura. por eso te Son estoy todos diciendo. ellos personas subjetivas que le tienen odio a la institución. en cualquier país con una democracia robusta, una institución policial que dejó a un gran número, ya porque podemos discutir si son 400, si son 300, si son 200, pero personas con daño ocular, como no había existido en la historia de este país, ni siquiera en dictadura, que hubo manifestaciones y las hubo, y varias. Y todas nosotras tuvimos esas manifestaciones. Creo que y las no, democracias ¿te hay que fijas? compararlas con democracia, porque en Claro. dictadura no te volaban un ojo, te Pero es que- mataban. sí, pero estoy hablando sí. de las manifestaciones al final de la dictadura, Sí. que fueron masivas, en fin. No habíamos visto esto. Entonces, eso habla también de una situación muy, muy brutal que ocurrió, digamos, un desbande, ¿no es cierto?, de las labores y de las funciones que debe cumplir una institución, que también es resguardar la seguridad de las personas que se manifiestan. Si no estamos diciendo que no hubo, por eso yo digo, no estamos diciendo, y es mi opinión, que no hubo excesos, o sea, situaciones que llevó a Carabineros, ¿no es cierto?, a una situación que no habían vivido nunca jamás. ¿No es cierto? Como fueron los incendios, qué sé yo, Saqueos. los desbordes, los saqueos, etcétera, etcétera. Eso es verdad y así ocurrió. Y hubo mucho carabinero que demostró en la práctica tener poca preparación. Mirna Schindler, tenemos que pasar a otro tema. Bueno, pero era para cerrarte el punto. Muy bien cerrado. Ya, eso. Abro nuevo tema. Diga. Se ha aprobado por bastante amplia mayoría en la Cámara de Diputados y se despacha a el Senado para un segundo trámite constitucional el proyecto de norma general antielusión para evitar las elusiones y evasiones descaradas que hemos sabido en varios casos se viven en Chile. Delitos de cuello y corbata. El ministro Marcel estaba feliz hoy día. Esto significa, entre otras cosas, que se podrá levantar el secreto bancario en sede semiadministrativa, porque después voy a explicar algunos detalles del procedimiento especial abreviado, se llama, para levantar el secreto bancario sin tener que ir al tribunal como es hoy día, con todo el tiempo que eso significa para el contribuyente investigado, para no decir delincuente investigado. Alejandra. Sí, lo que pasa es que el secreto bancario, mucha gente dice, bueno, hoy día el secreto bancario se puede levantar, claro, con orden judicial, pero en casos muy acotados, básicamente cuando hay se hace en casos de delitos, por ejemplo, de una organización criminal, una banda ya establecida, ahí se levanta el secreto bancario, pero es menos frecuente que ante la sospecha de lavado de dinero, ante la sospecha de evasión, elusión, se pueda levantar el secreto bancario, y esto es lo que establece otras causales, tal como dice, administrativas, sin necesidad de ir a un tribunal, pero sí con un previo análisis con antecedentes que lo fundamenten en una institución como el Servicio de Impuestos Internos se pueda levantar el secreto bancario. Y yo creo que puede ser un disuasivo para mucha gente que hoy día tiene la evasión y la elusión como normalizado. Yo creo que desde el punto de vista del control social, que es muy importante para el control de los delitos, hay sectores donde es de lo más normal del mundo ir a comprar al supermercado con factura y pasar la cuenta del supermercado personal. O sea, de hecho, como te preguntan. hay en una los fila en los restaurantes, supermercados. ¡Qué vergüenza! Hay una fila en los supermercados Y si no la hay, te que preguntan, dice ¿boleta, factura? factura. Y digamos que el concepto de ese crédito fiscal es para que tú compres insumos para la oficina, y el café, el papel confort,
pero no El champú, no la crema el de alimento noche. para la guagua. Hay que Entonces, ser muy hay calmado. gente que usa y lo tiene muy y abusa. normalizado, mezcladas las cuentas personales Claro. con la cuenta. Entonces, yo creo que también va a tener que haber, junto con, digamos, la amenaza de que, oye, puede venir un inspector y decirte, a ver, ábrame las cuentas o muéstreme este descuento de IVA no corresponde, una pedagogía a personas que usan la empresa como una manera de evadir o reducir impuestos y tener más ingresos. Ahora, la verdad, Alejandra, es que quienes realmente evaden impuestos con perjuicio fiscal francamente desmedidos, que se libran del 51% de sus deberes contributivos, son las grandes empresas. Las pymes viven aterradas de impuestos internos y en eso también la institucionalidad está al debe, porque para no aparecer con la ineficiencia que significa, que en realidad es por incapacidad de herramientas institucionales, pero para mostrar algún indicador de logro en la recaudar impuestos, le golpean más a las pymes y saben que con los grandes contribuyentes no se pueden meter porque ahí tienen una gigantesca industria de contadores y abogados que les prestan asesoría para buscar hasta Ahora, la esa es mi última pregunta. ¿Se va a triquiñuela. acabar? ¿Qué cosa? ¿Se va a acabar la industria de evasión de impuestos? Porque hay estudios de abogados, expertos tributarios, cuyo oficio, cuya expertise es decirle a la empresa, mire, este es el resquicio. Este es el resquicio, váyase por aquí, váyase por acá. La creación, digamos, a gran escala, esto que estamos hablando de escala pequeña, lo usan todo en todo caso, los grandes, los pequeños, lo usan todo esto, lo del supermercado. Pero a gran escala, ¿qué hacen? Crean una empresa ficticia que tiene pérdidas y esas pérdidas las netean con las ganancias de la empresa real y entonces dicen no pago impuestos porque en realidad el ejercicio de mi holding fue negativo. Eso es lo que hacía el expresidente Sebastián Piñera, que tenía empresas zombies y son muchos los empresarios que usan empresas zombies. Ese es uno de los resquicios. Hay muchos otros resquicios que en el fondo buscan estos créditos, lo que se descubrió también en la banda esta que defraudó el fraude más grande de la historia. 100.000 facturas falsas. Exportaban cachureo También. para también descontar el crédito a las exportaciones. Bueno, y los hermanos Sauer y toda digamos, la teleserie, ¿no es cierto?, que Claro. rodea esa trama. Mira, solo un tema. La derecha en general ha sido muy reacia, y sobre todo la derecha empresarial, a levantar el secreto bancario, ¿no? Aquí yo he tratado de entender, y el día le conversaba con un abogado para tratar de entender por qué. Entonces, tal vez porque está en la esencia de la libertad de emprendimiento, qué sé yo, económica, en la protección también de tus datos y de tu, ¿cómo llamarlo? No sé, de la información, ¿no es cierto?, bancaria, que es algo, por supuesto, muy personal, íntimo o forma parte, quiero decir, de una entidad. Pero el asunto es que al estar obligadamente en sede penal, que eso entiendo que es hasta ahora, permite, primero no hay celeridad para actuar, permite que en todo el proceso en que tú tienes que pedirle al tribunal tributario, ¿no es cierto?, que oficie al banco para que se levante, y ahí se limpió todo o se despejó o se impidió conocer rápidamente el estado de situación de las cuentas. Y creo que nos pone también en un nivel que corresponde, ¿no es cierto?, a nivel internacional. ¿Saben ustedes que hay dos países donde no existe secreto bancario? Australia y Canadá. Y a mí me parece interesante porque incluso Suiza, que era vista ya como el paraíso, también, a propósito de lo que ha pasado con el crimen organizado a nivel mundial, ha tenido que rigidizar la excesiva flexibilidad que tenía en materia de secreto bancario. Entonces me parece que es un paso súper importante que si se logra, porque estamos en el trámite de sala, esto tiene que pasar al Senado, ¿no es cierto, Yanna? Yo le digo, ¿no es cierto, Yanna? Porque la Yanna, esos son los temas que maneja mejor que yo. Pero bueno, esperemos que así sea, porque nos pone, insisto, en un nivel que corresponde, sobre todo para transparentar las operaciones. Oye, dicho sea de paso, súper cortito, que a propósito de que como que Jadwe se convierte en un comodín para hablar de varios temas, pero Jadwe, hay que decirlo también, él
dice que levantó, y no lo dice él, digo, es un tema que él lo levanta en sus conversaciones y en las pocas entrevistas que ha dado, que él decidió levantar su secreto bancario. Ok, aquí están mis cuentas. Abrió todas sus cuentas. Sí. A diferencia de lo que pasó, por ejemplo, en Las Condes, que el tribunal tuvo que pedir, por cierto, a tanto la alcaldesa como a 7 funcionarios que se levante el secreto bancario. Oye, Ahora, cuando tú dices que solo en 2 países no existe, efectivamente, pero el estándar OCDE es Claro. que se levanta automáticamente apenas la autoridad administrativa Exacto. lo solicita. Totalmente. El punto es que aquí impuesto interno es una suerte de Leviatán de Hobbes, el monstruo del Estado cuando se trata de restringir, Claro. regular, fiscalizar el derecho de propiedad, pero para la seguridad pública, sí, pues por favor, venga el monstruito. o sea, en cualquier edificio, uno va... En Chile no existe el derecho a la privacidad. Tú vas a un edificio y te piden el carné. Y con el carné, con tu RUT, que además somos de los pocos países que tiene una cédula de identificación nacional, Sí, pues, que tiene es verdad. grabado un chip donde están todos tus datos. Y además hay un número de serie. Cualquier conserje se hace de tus datos. Y con esos datos puedes saber una enorme cantidad Oye, de datos toda la privados razón, ¿ah? tuyos. Y nadie reclama por eso. Pero cuando Y se tu trata... teléfono. Oye, pero ¿te O puedo hacer sea, un comentario? El CERVEL publicó los datos de todo Dios y hoy día existe una cosa que se llama rutificador, todos los periodistas lo sabemos, donde uno puede encontrar la información de todo el mundo, menos el sacrosanto secreto bancario. Es que déjame decir algo, por favor, Yarna, cortito. Pero es que tenemos yo quería terminar. decir otra cosa. Ay, pero espérate, para Ya. agregarte un punto sobre Ya, ese. 30 segundos No, y 30 menos de segundos. 30 segundos, sí. Es que es impresionante en Chile la petición de RUT para todo. Tú vas a la farmacia y si no pones tu RUT, No no, te tienes atienden. el número para que te atiendan. Y muchas personas que llegan a Chile te dicen, pero ¿qué es esto? Ya, listo los Exactamente. 30 ¿Qué es esto? segundos. Hablemos de privacidad. Ahí tenemos. Ahí tenéis la privacidad. Ahí tenemos. Sí, ¿Ya yo ves? solamente... Ahí- Pero Yo sí quiero solamente- decir sobre... porque una cosa es la ilusión, la evasión Claro. de lo que hemos estado hablando en realidad. Sí. El secreto bancario es lo que permite saber si la gente además está lavando dinero. Exactamente. ¿Cómo existe la sospecha ahora en el caso Hermosilla? Porque hay un informe de la unidad especializada de la Comisión de Mercado Financiero. 6 bancos levantaron alertas por los depósitos que recibía Hermosilla, que en 3 años recibió 4.300 millones de pesos. Chuta, pero recién vienen a levantarlo. Ahora, ese es las otro alarmas proyecto ahora. de ley. ¿Ah? Este es para evitar la evasión y la ilusión. El otro proyecto es el de inteligencia financiera, que es para perseguir esta trazabilidad, la ruta del dinero, que Bueno, pero permite dar gracias con a los narcotraficantes, crimen O organizado. sea, existen las herramientas, de hecho, sin ninguna de estas leyes la Fiscalía ha podido acceder a esto, pero claro, porque tuvo que haber un juez que aprobara, bla, bla, bla. Pero la sospecha es que se usaran las cuentas de Luis Hermosilla no solamente para hacerle pagos, que todo el mundo puede opinar si están bien, si están mal, no sé, puede ser públicamente feo, pero no necesariamente delito. Pero si hay lavado de activos de esta empresa que era de sus clientes, que necesitaban lavar plata y se la pasaban probablemente, esta es la hipótesis, a Hermosilla, eso es lo que se va a investigar, entonces ya la cosa se transforma en un delito mayor, que es lavado de activos. O sea, sin este mega fraude de 100.000 facturas falsas, sin Hermosilla, sin el caso de los Sauer, que ahora están en audiencia de formalización, hasta ahora ya debe estar terminando. Yo veo difícil que la derecha hubiese aprobado todos los artículos que aprobó de esta ley para el Pero con republicanos levantamiento del creo que secreto. votó en contra. Republicanos votó en contra. Y la derecha también en varios detalles, pero se aprobó, por ejemplo, el denunciante anónimo con recompensa. Se aprobó... Con recompensa, porque estaba la duda ahí. Sí, se aprobó que no se iba a dar alerta al contribuyente, bueno, era que no, al contribuyente investigado. No, porque si le dan Pero la alerta... tenemos que ir a un breve corte comercial, Ya pero terminó. antes los y las invitamos a seguir nuestras redes sociales, en también Spotify, Instagram, X o Twitter, para ver también las novedades que tenemos la próxima semana. Muy bien. Ya volvemos, se me olvidó avisar que no en el siguiente bloque, pero sí en el tercero, vamos a tener una interesante invitada que es Verónica Figueroa Huencho, académica, experta en temas indígenas. Pero volvemos al tema.
en el agitado mundo del trabajo donde todo parece ser extremadamente rutinario. Hay seres valientes y audaces que se atreven a realizar trabajos insólitos. Este tipo de cosas lo ha permitido evolucionar para convertirse en el motor de vida de ciertas personas. Yo no lo haría si no fuera entretenida, honestamente. Héroes ocultos que hacen de su rutina diaria un espectáculo increíble. Aunque no lo creas, alguien hace eso que nadie piensa que alguien hace. Únete a nosotros en este delirante recorrido en busca de los oficios extraordinarios. ¿Cuál fue el último libro que leíste? ¿El disco que escuchaste o plato de comida que disfrutaste con todos tus sentidos? Te invitamos a disfrutar de esta temporada de Entusiastas en Cuestión de Gustos. Yo me acuerdo que iba en el avión leyendo Contra los hijos y pasaban las señoras al baño con los hijos. Me encantan las teorías contemporáneas, el pensamiento filosófico básicamente porque hace algo que el periodismo dejó, que es hacerse preguntas. Donde Antonella Esteves explora junto a diversas personalidades sus intereses poco conocidos, sus mundos creativos en torno a la literatura, la música y la gastronomía. En un ramo de periodismo narrativo nos hicieron leer a Truman Capote y para mí fue así como... Reconocer las cicatrices, mostrarlas y vivir. Y no nos comimos la hojita de parra. No, se nos vamos a comer la hojita de parra. Cuestión de Gustos. No te pierdas Cuestión de Gustos. Todos los jueves a las 22 horas por las pantallas de Uchile TV. Fueron tantos años los que yo viví con esto que ya se me hizo una costumbre. Cuando me encuentro y conecto con esa energía, era que iba a conectar con algo porque el lugar es muy especial. Eran muchas señales de que me preparara para algo. Eran como un humano, pero yo no les veía rostro, era como que estuviera viendo sombras. No era algo de aquí, de este mundo, de este planeta. Fue una experiencia muy tormentosa y la bloqueé. Llego al fondo del pasillo y veo dos seres grises. Y cuando yo les digo así como, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo caigo. Y hasta el día de hoy se me eriza la piel. Y estamos de vuelta en Descabelladas. Les queremos recomendar a todos quienes nos ven y nos escuchan que puedan seguir la programación de nuestro canal. No se pierdan este jueves a las 22 horas el último capítulo de Cuestión de Gustos. No se lo pierdan. El último es súper bueno. Ah, no, porque yo haya estado ahí. Pero después se puede encontrar. ¿En el último sale? No, yo ya estuve ya. Pero están para... Oye, perdona, ya no te había comentado, qué estiloso tus lentes que además le vienen con la chaqueta. O sea, pero es que más tengo de 10 colores. No puede estar. Tengo más lentes que relojes de la presidenta Perú. Y típico tuyo que pero son un poco más baratos. Entras a tu casa y es como que en cada rincón unos lentes. No, tengo uno. Son los únicos que tengo. Pero bueno, coincidió. Voy a comprar otro. Sí. Oye, bueno, finalmente se inscribieron las primarias de los pactos para la elección municipal de octubre. Van a ser 86 primarias de la centroizquierda, hartas, ¿ah? Sí. Y en cambio de la derecha solamente 25. Ahora, ¿eso qué significa? Que están obligados a seguir en pacto para las candidaturas de aquellas comunas donde no hay primarias y en las que se tienen que poner de acuerdo en un solo candidato, alcalde por lo menos. O hacer primarias convencionales.
Claro, que son sin el soporte del Estado, la organización. O sea, primaria por cuenta propia. Ha pasado. Mirna Schindler. Ay, ¿por qué tengo que partir yo? Entonces, bueno, si quieres parto parte usted, que estoy revisando un detalle. Ya. Yo solamente quiero decir que toda está revisando un detalle. Tiene 3 libros, 4 tomos. 3 libros. Yo no sé cómo lo hacía. Ale, puedes hablar 520. Puedes hablar 3 horas hasta que la Mirna encuentre. No, los dos pactos, uno con haciendo alarde de que lo hicieron incluso antes de la hora prevista. Los otros llegaron un poquito más apurados, pero todavía con holgura y felicitaciones, porque esta es la parte, digamos, que relativamente fácil. La parte donde se ponen de acuerdo en qué no están de acuerdo, en que aquí vamos a competir. Entonces, la noticia, me parece, por el lado oficialista, es que no va a haber primaria en Santiago, cosa que no estaba garantizada hasta hoy día, digamos. Entonces, todo el bloque progresista más DC está o estará detrás de la candidatura de Iracy Hasler. Y por el lado de la derecha, que tampoco va a haber primaria en Providencia, que era un tema que no estaba garantizado. Sin embargo, ¿significa esto que hay acuerdo respecto a los nombres? ¿Significa que no hay competencia? Que no, porque por el lado del pacto oficialista, como dijo Camilo Escalona, algunos militantes con dolor tendrán que asumir que no tienen posibilidad de participar en un distrito X, aquellos donde ya hay un alcalde o alcaldesa con afán de repostularse, pero donde no se da esta circunstancia del que tiene mantiene, las peleas y los tira y afloja y las encuestas por debajo de la mesa, que yo tengo una encuesta y todo eso, se va a mantener hasta julio. Así que este es como el primer capítulo de una serie que no ha terminado. Y en el caso de la derecha, claro, te llegaron antes de tiempo, pero no está el Partido Republicano, que tiene sus propios candidatos y que ha pedido que Chile Vamos no lleve candidatos donde ellos sí llevan candidatos, a lo que Chile Vamos le dijo, ¿dónde la viste? Y por lo tanto esa tensión... Le dijo, ¿te gusta la fruta? Claro, le dijo, ¿te gusta la fruta? ¿Te gusta la Claro, esa tensión se va a mantener, por supuesto, de aquí a julio. Yo creo que todavía hay muchos más episodios que vamos a ver de esta miniserie Municipales. Ya, le tengo el dato. Lo que pasa es que voy a darle... No, le voy a dar el valor que tiene un análisis que hizo Pepe Out, que establece varias cosas que son súper interesantes, pero quería solamente agarrar un dato que él entrega, y es que él dice que los partidos oficialistas y de ADC, porque ustedes saben que la ADC no forma parte del gobierno, pero van ahora, por lo menos se unieron para estas primarias, y fíjense ustedes que hay 82 comunas que son las más importantes, dice él, de las 300 y tantas. ¿Por qué? Porque son las más grandes, son más electores los que participan. Y de esas 82, el oficialismo y la ADC resulta que van con 44 alcaldes que van a la reelección, mientras que Chile Vamos solo con 14. ¿Y por qué es importante este dato? Porque efectivamente un alcalde que va a la reelección tiene más probabilidades de reelegirse que aquel que está detrás, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, entonces, Chile Vamos lo sabe. Y él dice lo siguiente. Él dice que a pesar de que del 2004 está la fecha, porque en las papeletas separó la elección de alcalde respecto a las concejales, etcétera, etcétera, hay toda una cuestión. Él dice, en general, quien gana la elección municipal, gana la presidencial, y siempre es del signo contrario. O sea, si gobierna la izquierda, gana la derecha y viceversa. Pero él dice que hoy día podría el escenario ser distinto. Porque pese a que el gobierno del presidente Gabriel Boric no es que levante banderas de popularidad, ¿no es cierto? Ni la gente sabe marchar por las calles, Boric, ¿no es cierto? Pero la realidad municipal es la que le estoy contando. Entonces la derecha está con una situación de desventaja.
Ahora, todo puede cambiar, a lo mejor levantan candidatos espectaculares, arrasan, no sabemos. Pero esta es un dato objetivo que me parece interesante tomar en cuenta. Otro dato objetivo, que esta es la primera elección con voto obligatorio. La primera elección municipal Buen con voto, punto. por lo tanto, es Buen punto. todos los análisis que se hacen para atrás de decir, bueno, siempre la municipal ha sido un predictor de la presidencial, también valía para voto voluntario. No sabemos si esos escenarios pueden repetir para voto obligatorio. Es tan relevante esa realidad porque ha cambiado el escenario radicalmente el nuevo padrón, que ahora es universal. Y además, recordemos, podría llegar a ser en 2 días porque el gobierno presentó el proyecto de ley para extender el tiempo de duración de estas elecciones, como son, en el fondo son 5 elecciones. Pero es tan relevante la representatividad de los alcaldes que están hoy día y que van a la reelección o los que no van a la reelección, pero cuyos partidos aspiran a ganarse o mantener el escaño o la silla edilicia, que los candidatos que ganaron, pero así... Por lejos, esos que tuvieron 60%, 70%, claro. En realidad, si tú recalculas ese porcentaje a la nueva base de voto obligatorio, no tienen más de 20%. Entonces, hay una ceguera respecto de las nuevas condiciones reales. Lo único que sabemos es que en la elección anterior de 2021, con voto voluntario, la centroizquierda sacó, sumando DC, fueron otras configuraciones, pero si uno suma la izquierda, el socialismo democrático y la DC, sumaban 57%, y la derecha, que le fue muy mal, tiene un quinto de las municipalidades, sacó 37%. Pero después vinieron las elecciones de consejeros constitucionales, y esa sí es otro mecanismo electoral porque es proporcional, lo que tú quieras, pero si uno ve la votación nacional, ahí la derecha tuvo más del 60% de la votación. Pero después del rechazo al primer proyecto... Sí, no, yo solamente te menciono la última elección que hubo a escala nacional, más allá de lo binario. Es que no sé si pueden sacar proyecciones desde ahí. Lo que pasa con las municipales es que tiene demasiados indicadores de éxito o fracaso. Primero, la cantidad de alcaldes. ¿Quién sacó más alcaldes que otros? Segundo, la población. ¿En qué comunas y cuál es la popularidad? La calidad de las comunas, o sea, las comunas estrellas, que Maipú, Santiago, Maipú, La Florida, Puente Alto, Concepción, Viña, Valparaíso, brillan más que Alhué, con todo el respeto por las comunas más pequeñas y rurales. Pero eso es un indicador, o 2 indicadores. Claro. Número de alcaldes, calidad de cualquier ciudad. Población representada o gobernada, porque una vez que el alcalde gana, es alcalde de todos, no solo de los que votaron por él. Y después el porcentaje nacional, que solo se mide en concejales, no se mide en alcaldes porque hay omisiones. En cambio, todos los partidos presentan concejales en todas partes. Nadie los conoce, la gente vota por la lista, qué sé yo, pero eso representa la votación nacional de cada uno de los partidos. Entonces, la verdad es que ahí, incluso más que en parlamentarias, que en presidenciales, que en todas las otras elecciones, es ahí donde se mide ¿cuántos pares son 3 moscas? ¿Cómo es Déjame decirte algo. ¿Cuántos pares son 3 moscas? Evitemos los dichos. Ahí se mide la representatividad real de cada fuerza política. Por eso que analistas políticos de derecha están poniendo la atención en la jugada de Marcela Cubillos en Las Condes. ¿Por qué? Porque todo indicaría, todo esto es cambiante, que el propósito final, todo esto puede ser o no puede ser, pero todo indicaría que su propósito es ser candidata presidencial. Aunque ella ha dicho que lo que ella pretende hacer es ser bisagra entre los republicanos y Chile Vamos. ¿No es cierto? Bueno, cuento corto, lo que pasa es que esa es una comuna que está ganada para la derecha. Pongan al candidato que pongan, de Chile Vamos o de incluso republicanos, si fuera el caso, va a ganar porque es una comuna que vota por la derecha, no vota por la izquierda. No tendrá cuánto tendrá la izquierda, si es que la izquierda tiene algo, o la centroizquierda, cuánto será, un 20%. Bueno, para hacerlo más corto todavía, lo que se señala es que lo que debió hacer Marcela Cubillos es disputar en una comuna importante como Santiago. Y ahí la habría roto. Si gana Santiago, Marcela Cubillos, conectada con la gente, no. Entonces Hugo Herrera, filósofo y analista político de derecha, decía, se va a la comuna más cara. ¿Y cuál es la señal que quiere dar?
te habla desde esa comuna, de las 4 comunas pudientes, y no conectando, dice él, con esa derecha que tiene que hacerse cargo de los dolores de la gente. Pero es que Sí, a lo pero ahí mejor... ¿puedo hacer un paréntesis? Pero es que a lo mejor Marcela Cubillo está en otra... Por eso te digo, a lo mejor su tiro es otro. Más allá de ser Bisauro, no. A lo mejor realmente quiere ser... O sea, el primer candidato Candidata. presidencial de la derecha que estuvo a punto de ganarle a la Concertación, antes de que Joaquín Piñera Lavín. sí le ganara, fue Joaquín Lavín, después de un par de periodos en la Municipalidad de Las Condes. O sea, lo que pasa es que si bien es una municipalidad de élite, donde hay una amplia mayoría de sectores altos, por lo mismo brilla mucho, porque es una comunidad con mucho presupuesto. Recordemos que Lavín, para el estallido social, le fue a donar plata de su municipalidad a La Pintana. Era así como ese paternalismo. Claro. Pero le permite brillar mucho con cámaras, luminarias, Pero plazas, además, que yo áreas creo que, verdes. claro, puede ser el que le pase lo que le pasó a José Miguel Insulza, en el sentido de que a mí me parece, y esta es una opinión personal, que los políticos, las políticas que ganan son los que se arriesgan. Y Marcela Cubillo está haciendo una apuesta jugada. muy controlada con Sandía Calá, o sea, Claro. ni una posibilidad de perder en Las Condes. No, ninguna. Pero si iba por Santiago y hubiera perdido en Santiago, Hasta ahí entonces llega. hasta ahí llega. Entonces, es una jugada probablemente menos arriesgada, pero en un sentido de largo plazo que tiene más sentido que lo que Si la dice pregunta- Hugo Herrera. Si Hugo Herrera le arrastra el poncho, pero... No, pero más allá a de ella- Herrera, si la pregunta es si efectivamente hoy día una municipalidad como Las Condes es un trampolín para la presidencial. Es en la medida que tengas matinales y en la medida que tengas acceso a los medios. Cuidado, Joaquín Lavín, y me consta porque yo estaba en un matinal, aquellos años. Joaquín Lavín Publicitaria por salía medio. todos los días en el Joaquín matinal. Lavín era panelista estable del matinal Bienvenidos de Canal 13 Sí. en esa época. Yo era parte del panelista que me invitaban, que iba como 3 veces a la semana. Joaquín Lavín inventó los matinales. Porque Joaquín Lavín y Francisco Vidal, Sí. la dupla. Sí. Y yo te digo, o sea, todo, acuérdense, todas las encuestas mostraban a Joaquín Lavín, como hoy día está pasando con Evelyn Matei, arriba, pero sostener 2 años, que es lo que tiene que hacer hoy día Evelyn Matei, no es fácil, y sobre todo porque, sí, pues, Chile cambió. ¿Cómo cambió? Lo podemos discutir, pero Chile cambió. ¿Cuántas veces ha cambiado? Pero Chile ha cambiado. Chile no es el mismo de hace 10, menos de hace 20 años. Tampoco de hace 4. Cuando Joaquín Lavín, ¿no es cierto?, gobernaba y reinaba en Las Condes. No sé, hay que verlo. Te digo, todo en Oye, la pero mira, política puede pasar. el estilo Cubillo fue muy interesante porque se impuso y, según los dichos del propio Lavín, resolvió un problema. En el sentido que hay una candidata unitaria que le gusta o representa a republicanos y a Chile Vamos, y por lo tanto evita que allí exista una confrontación. Y de paso emerge como una figura que es el gran puente entre republicanos y Chile Vamos. Todos saben que no es así, pero frente a la ciudadanía aparece algo así, porque además los candidatos y las candidatas independientes son muy valorados. Dicho sea de paso, en la elección de 2021 a alcaldes hubo 105 ganadores independientes. Entonces también esto de las primarias puede ser un poquito un ejercicio de entretenimiento interno para las coaliciones y los partidos y los periodistas que nos interesan estas cosas, pero nada más, porque los candidatos que van por fuera, como el requisito electoral además no opera el proporcional, sino que gana el que tiene un voto más, tiene muchas posibilidades de ganar y sigue estando de moda la independencia política. Pero el modelo Cubillo lo está repitiendo Sichel, que a propósito de la primera vuelta Pero Sichel o de la se primaria. está- Pero no, Sichel- pero Sichel chao. está Bajándose de ahí, ¿o no? Claro, porque ¿qué es lo que O sea, pasa con puso ¿qué es lo condiciones. que pasa con un candidato que se precie de sí mismo? No quiere primaria, pues oye, qué rotería. Qué rotería ir a una primaria atroz. No, yo me lo merezco, o me nombran o no voy. Y esa Bueno, es la postura. esa es la postura de es la Sichel. postura de Sichel. Y como hay otros pajaritos que quieren ir a Santiago, hasta Aldo Duque creo que apareció Ay, por pero ahí. cómo, por Dios. Pero bueno, si hay primaria en Santiago, Sichel no va a ir. Pero espérate, y que supuestamente hay encuestas que tendría Renovación Nacional que lo mostrarían ganándole a Iracy Hasler. Pero Bueno, y una encuesta del mismo que es de Paula Por eso, Sael. pues si todo el mundo se saca. Si las En encuestas sirven vamos. para todo.
En esta pasada, todo candidato saca una encuestita, todos tienen una encuestita ahí para mostrar. Ya, pero mira, como en política hemos visto muertos cargando adobe, oye, frase ya que parece lugar común, pero es verdad, todo puede ocurrir. Ahora, ¿qué va a pasar en Recoleta? Para mí es una gran duda. Lo que sí es que no va el concejal ese lo que dijimos una vez, pues el PS levantó un concejal que le iba a competir, que en Santiago. No, va a haber unidad en Recoleta, va a haber unidad. Sabíamos de hecho, el PC mantiene 3 comunas, de acuerdo al pacto que alcanzaron hoy día. El Frente Amplio mantiene sus 5 comunas y la Democracia Cristiana creo que 3 de las que más quería, entre ellas Peñalolén. Cierto, pero la pregunta es qué va a pasar en Recoleta, pues Yarna querida. Porque en Recoleta... Bueno, pero el candidato es comunista, es un Jadwe que no es pariente de Jadwe. No es pariente, pero vamos a ver si esta situación que ha vivido, que está viviendo, judicial, Daniel Jadwe, va a afectar y va a generar quizás que una carrera que parecía corrida pueda no ser tan corrida. Ah, ya, pero ese es el resultado electoral. Pero claro, la noticia es que no va a haber primaria en Recoleta, que era lo que se habría como correcta la respuesta. Sí. Oye, y a propósito de Jadwe, que ustedes querían hablar tanto de... No, pero es que tiró el mantel. ¿Lo echaste al agua ya? Tuvieron el programa el miércoles, al cual me ausenté y vuelvo a disculparme, y les agradezco por haberme echado de menos. Justo cuando había sido su formalización, las habían prendido contra el presidente del Consejo de Defensa del Estado, pero el mantel así, completo tirado, fue el fin de semana, el viernes, ¿no? Ya, pero es que no tengo el detalle de lo que dijo. Bueno, que no básicamente lo que dijo que había una conspiración frente amplista en su contra porque prevé una candidatura y identifica al presidente del CDE como parte de esa conspiración o animadversión en su contra. Hugo Gutiérrez de atrasito lo apoya con esta idea del lawfare, que es y usar lo judicial para atacar políticamente al adversario. A una persona. Claro. Que es muy clásico del liderazgo de izquierda en Latinoamérica. Lawfare. Oye, ya, bueno, pero yo creo que más allá de cualquier cosa, el tema es que cualquier dirigente político sabe que cuando tú empiezas de alguna manera a señalar campañas, conspiraciones en tu contra, estás acusando un golpe, estás acusando que te duele algo que el día anterior había dicho que no le dolía. La primera declaración de Jadwe fue: por fin voy a poder hacer ejercicio de mi derecho a defensa. Que yo creo que desde el punto de vista institucional es lo que corresponde. Él sostiene que es inocente, bueno, lo va a poder demostrar si tiene razón en tribunales. Pero acusar conspiraciones es una mala estrategia siempre, porque si tú acusas una conspiración, tienes que decir quién se está conspirando con quién y para qué, y dónde está la evidencia de eso. Pero ya lo ha dicho. No, pero ¿dónde está la evidencia? Porque uno puede decir, esta persona me tiene mala, Raúl o esta persona, o cualquiera, cualquier persona enfrentada a la justicia puede pensar o puede suponer que porque es amigo de porque es pariente de aquel, me tiene mala, pero eso no es suficiente. No es suficiente para establecer una conspiración. Una conspiración, además, para que resulte, tiene que ser de pocas personas. Pero Hugo Gutiérrez mencionó una reunión con los asistentes, la hora, el lugar, el plan. Si hubiera una conspiración tan grande que involucre a todos los consejeros del Consejo de Defensa del Estado, más los fiscales, más el informe del OS7, y etcétera, es una conspiración con altas probabilidades de fracasar, porque basta que uno se salga de la conspiración o diga, sí, en realidad me dieron la orden. Bueno, además que uno tendría... Sí, pero para terminar la idea, yo creo que lo que corresponde a una autoridad política, así en su foro interior crea desde lo más profundo de su ser que hay gente queriendo hacerle daño y que no es descartable que haya gente que le quiera hacer daño a Daniel Jadwe, aunque lo crea, tiene que tener el temple suficiente para enfrentar un proceso judicial. Si esa persona quiere el día de mañana ser presidente, no solo te van a tirar un proceso, no solo te van a tirar 20 procesos. Es cierto. Entonces, si tú vas a jugar en esa arena, no te quejes de las patadas. O sea, vas a entrar de delantero, te van a tirar patadas. Obvio que te van a tirar patadas, pero no puedes tirarte al suelo a llorar. ¡Ah!
a mí me parece una mala estrategia política, Lo que porque pasa además es que se aísla. La pregunta es si esto es una estrategia o hay una pulsión personal producto de un determinado carácter o ánimo. También, pues, por supuesto que lo hay. Porque también es bien doloroso. Mira, mientras más alto es el lugar desde el cual tú caes, más fuerte es el golpe. Y la verdad es que los méritos que tuvo Jadwe para convertirse, yo diría que en el candidato presidencial comunista más competitivo de la historia del PC. Correcto. Con una política pública que además brilló y fue copiada al punto de crear una asociación especial de municipalidades con farmacias populares, llegar a un cuestionamiento por corrupción es bien doloroso. Sobre todo cuando le costó mucho reponerse de la derrota en la primaria, porque después de todos estos éxitos hay que acordarse también que Boric iba como de relleno. Era porque Jadwe necesitaba tener una primaria competitiva y figurar en las elecciones primarias y participar en las campañas, que significa tiempo de exposición, etcétera. Entonces, el Frente Amplio inventó un candidato que ni siquiera pudo ser Giorgio Jackson, que era en realidad... Ahí yo no me compro esa cuestión tampoco. ¿Qué cosa no te si fue compráis? así. Nunca si no me he tenía la comprado firma. que no quiero, que no estoy preparado. Bueno, pero Ay, por favor. tienes que tener evidencia, tienes que tener evidencia. Sí, Alejandra, la evidencia la tuvimos ahí en ese programa de Pauta Libre. Lo entrevisté, o sea, lo entrevistamos las tres, estábamos con Gabriel Boric antes de que cumpliera la edad para ser presidente. Y yo te puedo decir, más allá de la respuesta que él dio, que dijo, porque yo le digo, diputado, usted el próximo febrero cumple la edad 35, tenía que cumplir, tenía 34, ¿no es cierto?, para ser presidente de Chile. Por eso te decía que Giorgio Jackson no alcanzaba, pero él espérate, sí. pero es que lo que te quiero decir es que, más allá, mira, te hablo de guata, ya ni siquiera de si... ¿Y dónde está esa guata? Aquí está. No estaba preparado. Evidentemente no estaba pensando ser presidente de Chile nunca jamás. Una cosa es no estar preparado. No estaba pensando. En ese minuto no estaba pensando, pero en el momento en que el Frente Amplio decide llevar un candidato y él asume, siempre cabe la posibilidad de que, claro, yo creo que él... pero es que no fue de galleta tampoco de Jadwe. Hizo campaña, le fue bien en la campaña y ganó. Está bien, pero yo no sé si se acuerdan que hasta un plazo bastante avanzado del tiempo límite que tenía para juntar firmas para ir, porque su partido político no estaba constituido, entonces necesitaba firmas y eso es muy difícil. Sí, en el caso de... Y estaban las fotos ahí acarreando cajas. Pero acuérdense de una anécdota muy divertida, además, que es de los anales de la farándula política. Y es cuando Pamela Giles les advierte, no los quieren, el pueblo no los quiere. Pamela Giles le consiguió la firma. Y claro, se le adjudica a ese acto de provocación el estímulo final que se necesitaba para conseguir las firmas que le permitieron ser Pero mira, yo lo planteo de la siguiente manera. ¿Se acuerdan cuando el presidente Boric da su primer discurso en el balcón de la Moneda, ¿no es cierto? La noche que gana, el triunfo, y se da vuelta y hace... No, pero eso fue cuando asumió. No cuando ganó. Perdón, cuando asumió, claro, estaba con la banda presidencial, toda la razón. Bueno, y sigue así. Yo creo que... Sigue haciendo eso todos los días. Yo creo que efectivamente cuando le gana a Jadwe, era así. Mira, yo hice la típica encuesta, ¿quién gana la primaria? Yo fui la única de un montón de gente, da lo mismo, es casuística, que dijo, gana Boric. Todos. Jadwe. Nadie esperaba que iba a ganar Boric. Es que además las encuestas para variarse... Pero es que no estamos desviando del tema. El tema no es quién iba a ganar ni quién no iba a ganar. Si había aspiración de poder o no. Yo creo que había aspiración de poder. ¿Tú dices que había aspiración de poder? Bueno, pero da lo mismo. Lo importante para este análisis es que Jadwe era el candidato mejor posicionado, lo decían las encuestas que también fracasaron estrepitosamente. Sí, pues. Lo decía. ¿Y qué decían de Lavín? Y de Lavín también. ¿Y qué decían de Lavín? Y Lavín candidato mejor posicionado. Claro. Pero por algo estaba en los matinales. Por eso te digo, en política todo puede ocurrir. Ahora, volviendo al tema original que hablábamos también respecto de la decisión de Cubillos y qué va a pasar con Evelyn Matei, bueno, evidentemente que Cubillos va a tener una mejor plataforma y un mejor escenario. ¿No? ¿Qué Matei? Cerremos la pregunta. La pregunta era si era estrategia o si era reacción emocional. ¿Cuál? ¿Cierto? ¿Qué cosa? Lo de Jadwe, po. La actitud. Ese era ¿Cuál es tu...? Ahí era el... ¿Cuál es Yo creo que es una reacción emocional.
equivocada como estrategia política. ¿Y emocional levantado por qué, dices tú? ¿O provocado por qué? Provocado... porque está enojado, pues, Pero no estaría ¿por qué? enojada si te... No, provocado por la... Yo creo que cualquier persona enfrentada en un juicio penal sale de sus casillas. Pero claro, o sea, sale de obvio. sus casillas porque, Pero es terrible, pues. digamos, y esto está estudiado, es la psicología del comportamiento. Tú mantienes tu compostura y todo hasta que te pasa algo tan traumático, tan grande, tremendo. en que te revelas como eres. Y entonces, él reveló lo que piensa Daniel Jadue. Él reveló que él se siente amenazado y cercado por el Frente Amplio. Pero siempre ha sido crítico el Frente Pero si Amplio. Y el Partido Comunista le tuvo que decir, compañero... Párele un ratito, Claro. pero siempre ha sido desbordado en sus análisis y él ha sido súper crítico del Frente Amplio y del propio presidente Boric. Yo creo que... Más allá de este tema, ¿no? Judicial. Yo creo que la siguiente pregunta que abre este episodio y la conducta que ha tenido Jadue con el Frente Amplio, con el gobierno y con el presidente Boric, que no es posterior a la formalización, sino que viene desde que fue derrotado. Correcto. La pregunta es qué pasa en el PC. Esa es la pregunta de fondo. Esa es la pregunta de fondo, pero da para otro programa, yo creo, porque es bien largo. Bueno, a mí me gustaría saber... nuevo corte. Ya, porque Jadue es reacción emocional, pero Hugo Gutiérrez no. Hugo Gutiérrez le está hablando a una audiencia del PC que se quiere salir del Gutiérrez gobierno. que comparó a la diputada Orsini con la flaca Alejandra. Te pasaste 30 pueblos, Hugo Gutiérrez. Ya, y se nos viene un nuevo corte para respirar después de esto, pero a la vuelta va a estar con nosotras Verónica Figueroa Huencho. Ella es investigadora en temas indígenas, una destacada académica de nuestra universidad, fue subsecretaria de Educación Superior, y vamos a conversar con ella sobre estos y otros temas. Volvemos al tiro. Cuando anunciaron el bombardeo, yo saqué mi cámara y tenía un rollito de película nomás. Uno cuando filma se abstrae de muchas cosas. Yo estaba de lo más tranquilo filmando. Y el decano llamó a una reunión general y habló desde la escalera de la facultad y dijo, mire, la situación es muy difícil, está pasando esto, yo les sugiero que se queden tranquilos y que se vayan a su casa. Antes existía la prohibición del ingreso de carabineros a los recintos estudiantiles, por razones obvias. Y allí se empezó a vulnerar esto. No, le dije yo no soy delincuente, yo no voy a levantar las manos. Era muy difícil para un muchacho de 18 años realmente entender que pudieran venir una mañana y entrar y llevarse gente detenida. Pero la gente que desaparecía, que no volvía a la casa y que no se sabía nada de ella, uno suponía que estaba... Viene un fiscal militar porque va a haber un sumario a toda la gente que faltó a los ensayos aquel día. Es que se trataba de eliminar a las personas que eran sometidas a estos sumarios simulados de la universidad. Pero Carola, estoy llorando, pero no te pases película, porque yo sigo luchando. Uchile TV presenta la serie Héroes Invisibles, una coproducción entre Chile y Finlandia, inspirada en la historia de Tapani Broderus, un diplomático finlandés que junto a su mujer y familia refugiaron a más de 2.000 chilenos después del golpe militar de 1973, por Uchile TV. Y de vuelta en Descabelladas estamos con una invitada de lujo hoy día. Ella es Verónica Figueroa Huencho. Bienvenida, doctora en Ciencias de la Gestión, investigadora
de Asuntos Indígenas, un tema que hace tiempo que no hemos tocado, pero vaya que falta hace. Y, bueno, profesora titular de la Universidad de Chile. Bienvenida. Muchas gracias, muchísimas gracias de verdad por la invitación, un honor. No solamente venir a hablar de este tema, sino compartir también esta conversación con ustedes. Gracias. Muchas gracias. ¿Puedo meterme al tiro la cuchara? Al tiro. Estoy abocada con la pregunta. Dile. Espérate. No se ahogue, por favor. Ya, levanta los brazos. Ya, sí. Oye, Elisa Loncón. Sí. Como ustedes saben, después de un fallo judicial, ella entrega su antecedente académico y existe un gran debate fuera un poquito más abajo de lo que pasa con Venezuela o cualquier otro incidente, pero ahí está la discusión de si merecía o no merecía el año sabático. Una carta de las académicas de la Universidad de Santiago apoyándola. ¿Nos puedes explicar cómo ves tú? Y si yo creo que mucha gente no sabe lo que es un año sabático, distintas universidades tienen distintas reglas al respecto. Y además tú sabes que Verónica participó en el perfil que Time le hizo a Elisa Loncón. Sí. Así es, sí. Yo tuve la oportunidad de escribir la semblanza de Elisa Loncón cuando fue una de las 100 personalidades del 2021, ya de haber sido yo a estas alturas. Sí, hablemos de eso porque creo que es un tema que digamos, existe una mirada muy monolítica respecto de, trata de establecer como sentido común que Elisa Loncón no tenía los méritos académicos para tener un año sabático y que esto fue una decisión arbitraria. Sí, bueno, ahí es muy buena la pregunta, porque yo también formé parte de las académicas que firmamos una declaración, ya van varias en realidad, ¿no? Porque esto también tiene una larga historia de un racismo que también forma parte de la academia. Y la academia es un espacio además muy elitista y donde también las mujeres indígenas hemos ido apareciendo en ese espacio y tensionando también lo que significan las reglas de la meritocracia. Y yo creo que lo que pasó lo que pasa más bien con la Lamien Elisa Loncón es que ella es una académica, ella está sujeta a las reglas de la Universidad de Santiago de Chile, como una universidad estatal. Además, nosotras estamos regidas por la ley de universidades estatales, pero cada universidad fija sus reglamentos para definir estos años sabáticos. Por ejemplo, en la Universidad de Chile no tenemos años sabáticos, la Universidad de Santiago lo tiene y es la oportunidad que ocurre en múltiples, y de hecho en muchas universidades, de tener un año para poder investigar, profundizar, para poder hacer actividades de extensión que generalmente en nuestros años regulares no lo podemos hacer, porque tenemos mucha carga docente, tenemos que guiar tesis, clases de pregrado y de posgrado. Entonces es una oportunidad tremenda para poder reflexionar de lo que significa la labor académica e investigar y publicar. ¿Qué es lo que hizo Elisa Loncón en ese año sabático, cierto? Publicó 3 libros, tiene además revistas indexadas en Journal que son además, digamos, muy competitivos. Entonces lo que está en cuestionamiento más bien uno podría, cierto, preguntarle a la USACH cuáles son los requisitos para optar a ese sabático. Si uno piensa en los méritos académicos, por cierto que ella los tiene. Y al igual que ocurre con otras y otros académicos, años antes incluso, si el sabático no es un tema nuevo, perfectamente uno puede optar y tener ese año. Entonces, y revisar todos los sabáticos. Los méritos los tiene. La decisión se tomó en un espacio formal, porque además esto no ocurre entre 4 paredes. En una universidad estatal aquí hay autoridades, hay consejos, hay instancias previas que autorizan o no este año sabático. Y claro, el nivel de productividad de Elisa Loncón también es bien importante. Ella trabaja, además siempre se ha definido como una académica mapuche y tuvo un rol, por cierto, central en la convención. Y desde la convención, esa visibilidad que ella tuvo en ese espacio político, en esa disputa de un espacio político, también ha servido para que algunos sectores, sobre todo sectores vinculados a la derecha, estén muy empeñados en que ella esté dando cuenta de manera permanente de sus méritos, cuestión que no ocurre con otros colegas que no son indígenas u hombres, ¿cierto? Que también uno podría preguntarse si tienen los méritos para eso. Pero ¿no tendrá que ver esto también con el hecho de que ella se negara a entregar los antecedentes cuando se pidió por transparencia? ¿No generó eso quizás toda esta suspicacia? Sí, yo diría que más que negarse, ella se rigió por el derecho que ella tenía, ¿cierto? La universidad establece ciertos requisitos y por lo tanto ella publicó la información y esa fue una decisión personal basada sobre todo, yo diría, en el análisis que ella hacía de esta persecución que se estaba haciendo de su figura. La gran pregunta que de hecho varias y varios también nos hicimos en ese momento era ¿por qué a ella?
¿Y por qué no a otras personas? Si uno quiere poner en duda la existencia de años sabáticos y los méritos para ello, uno podría, al igual que lo hizo Anida, a propósito, ¿cierto?, ahora con las listas de becarios, tener o solicitar por transparencia todas y todos los académicos que se han acogido al año sabático. El tema es, ¿por qué a ella? Bueno, era la presidenta de la Convención Constitucional. También, pero ahí también habían otros académicos, que de hecho muchos de ellos estuvieron ahí, han estado en espacios políticos, han vuelto a la academia. Yo también, como mujer, también he estado en espacios políticos y vuelvo a la academia. Pero hay una fijación ahí también, yo diría, de lo que representa Elisa Loncón en un espacio de ideas, en un espacio de debate político, al que no estamos acostumbrados a ver mujeres en primer lugar y particularmente mujeres indígenas. Verónica, en ese... Disculpa. Es que era para cerrar el tema. ¿Tú querés pasar a otro tema ya? Sí, No, súper cortito. Lo que pasa es que salió una información ahora que entregó la Universidad de Santiago y que dicen que el hecho de que ella no haya desarrollado actividades académicas entre el 2021 y el 2022, un año antes de que se le entregara el año sabático, podría poner en entredicho la legalidad de la entrega de este año. O sea, ahí, como digo, cada universidad tiene sus procedimientos para autorizar o no los años sabáticos. Y, como digo, no es una decisión que toma el rector, sino que se toma en instancias colegiadas, instancias de decisión que constan en actas. Y, por lo tanto, habrá que revisar allí los criterios que tuvieron esos órganos para autorizar el año sabático. Lo que no está en cuestionamiento es el mérito que ella tiene para tener un año sabático este y otro. Ya, para ti es indudable que entonces que aquí hay una cuestión más bien racial. Absolutamente, no tengo ninguna duda al respecto. Sí. Ahora, esto en un contexto de restauración conservadora post-plebiscito de la propuesta de la Convención Constitucional que Elisa Loncón encabezaba, pero que tenía una impronta indigenista, incluso en el articulado de la propuesta, muy fuerte, que venía además del propio estallido, en que las únicas banderas que se aceptaban eran las banderas de nuestros pueblos originarios, no así las políticas. Esta restauración, ¿cómo la analizas tú desde el punto de vista sociocultural, desde la academia? Porque pasa con el mundo indígena, pasa con el género también, hay una caricaturización, pasa con, con las minorías sexuales, las comunidades LGBTI, etc. Hay una especie de descapitalización de ciertos valores que además se han dado en llamar identitarios ahora. ¿Cómo lo analizas tú, ese clima, en relación al tema indígena en particular? Sí, esa es una tremenda pregunta a propósito de esto de las agendas identitarias que se ha instalado en el último tiempo. Nosotros como pueblos indígenas tenemos unas demandas políticas, y políticas que son ancestrales además, ¿no?, que tienen que ver con el nacimiento del Estado de Chile, con el nacimiento de esta nación y esa identidad de nación chilena, y donde los pueblos indígenas, a pesar de que hubo ciertos pactos firmados del Estado de Chile, como es, por ejemplo, el Tratado de Tapigüe en 1823, que reconocía nuestra existencia y la soberanía, la existencia de un territorio indígena, y que este Estado luego, a través de la institucionalidad, de hecho, que creó a través de políticas públicas, fue haciendo esta usurpación de ese territorio, que es un problema que obviamente tenemos hasta hoy día y que no se ha resuelto, y que tiene obviamente muchos nudos difíciles que resolver. Y cuando uno pensaba en lo que ocurrió en el estallido, y es verdad, uno miraba las banderas, lo que había en los espacios públicos era, ¿no?, la Huenufoye, era el Mapudungún, en los grafitis. Hay un video bien interesante que hizo en ese momento el Instituto de la Comunicación e Imagen, que le preguntaba a la gente, bueno, ¿usted por qué está con una bandera mapuche? ¿Por qué usa una polera mapuche? Y decía, bueno, porque yo me identifico más con los ideales de la resistencia, con los ideales de la valentía, con los ideales de lo que significa la asimetría de poder con la que una se enfrenta, que no tiene que ver con cuando yo me pregunto qué es ser chileno o ser chilena. Y creo que ese debate, a propósito de este debate quizás más sociocultural, tiene que ver con que también en ese minuto muchas y muchos nos preguntamos qué es aquello que nos define como nación. Y sobre todo cuando en el último tiempo han ido emergiendo, por cierto, agendas de diversidad, pero una particularmente compleja, que es la de los pueblos indígenas. Porque nosotros no somos una identidad, somos un pueblo. Y somos naciones, y por lo tanto, en cuanto tales, tenemos derechos que están reconocidos en el plano internacional, derechos que el Estado de Chile ha ratificado a lo largo de su existencia, pero que no ha respetado. Hace poquito ustedes vieron que la Comisión de Derechos Humanos, de hecho, de Naciones Unidas, sacó a la pizarra a Chile para ver cómo estaba cumpliendo el pacto de derechos sociales y culturales y políticos en el caso de Chile. Y estamos muy al debe, y dentro de todos los puntos que planteó era la relación del Estado con los pueblos indígenas, aplicación de ley antiterrorista y leyes especiales para resolver demandas, ¿cierto?, territoriales, y obviamente que no ha habido un avance en el reconocimiento de derechos.
Piensen ustedes la tensión que hay cuando uno dice, nosotros somos naciones dentro de este Estado, queremos participar de este Estado, nos encantaría poder no solamente estar en los espacios académicos o en otros, estar en los espacios legislativos, pero no tenemos manera de participar si es que no modificamos ciertas reglas. Pensemos esas reglas, discutámoslas en conjunto, dialoguemos cómo podemos avanzar en una vía institucional en esas propuestas. Pero en el caso de Chile, ustedes lo ven, no hay reconocimiento constitucional, no existimos en la Constitución ninguna referencia. La ley 19.253, que es del año 1993, dice, ustedes son etnias, no son pueblos. Aun cuando Chile en el año 2007 ratifica la Declaración de Pueblos Indígenas y dice, sí, dentro de Chile hay pueblos. Entonces, si no tenemos espacios de alguna manera para poder instalarnos en la institucionalidad, lo que va a ocurrir es que la vía no institucional es la que termina primando y tomándose la agenda, ¿no? Bueno, eso ya pasa en el sur, ¿no? Así es, sí. Y hay estado de excepción. Sí. Suele suceder, o sea, uno mira la historia de estos 40 años de democracia, 40 o 30, ya me pierdo. 34, 35. Bueno, en este tiempo, los gobiernos, el gobierno de Patricio Aylwin, que era un gobierno, digamos, más de centro derecha que de centro izquierda de lo que es Boric, para poner, reconoció mucho más y avanzó mucho más en temas de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que todos sus sucesores. Y la comisión que él presidió. Y la comisión. Después, en el gobierno de Lagos. Luego, Bachelet 1, no sé si Bachelet 2, pero en términos de conflictos resueltos por la vía penal o punitiva, fue mucho más activa que Patricio Aylwin, por ponerse. Y Piñera, antes del asesinato de Catrillanca, tenía esta comisión con Rodrigo Moreno, que había avanzado mucho en las posibilidades de llegar a acuerdo. Curiosamente, digamos, en un acto que uno debiera pensar, bueno, después de este asesinato, entonces sí va a haber espacio para resolver políticamente. Pasó lo contrario, después de ese asesinato no hubo ningún espacio para volver a hablar del tema. Vino el estallido con el primer borrador de Constitución, con la posibilidad de reconocer a los pueblos originarios, se pierde y ahora estamos en un gobierno de centro-izquierda, por lo menos discursivamente mucho más cercano a reconocer los derechos de los pueblos originarios, y estamos con estado de excepción permanente, con procesos judiciales que, más allá de si están justificados o no, de si esas personas participaron en los delitos de los que se imputa o no, con personas presas, con líderes de la CAM presos, sin que haya paralelamente este avance de los espacios políticos para resolver el problema mapuche. ¿Qué pasa? ¿Por qué se da esta como dicotomía extraña en que aparentemente los gobiernos más de derecha tienen más incentivos para tratar de solucionar el problema y los gobiernos de izquierda, al revés, tienen que ponerse más mano dura para que no los acusen de blandos o no sé? Bueno, sí, ahí hay un tema que a propósito de las promesas de campaña, ¿no? Cuando se promete avanzar en reconocimiento de derechos y eso no ocurre. Ahora, claro, uno podría quizás como ampliar el zoom y mirar qué ha ocurrido en esos distintos procesos, porque cuando asume Patricio Aylwin y él asume también con un apoyo importante del mundo indígena, ¿no? A través de lo que fue el Acuerdo de Nueva Imperial, hubo un voto importante del mundo organizado, de todos los pueblos, no solamente del pueblo indígena, del pueblo mapuche, perdón, en que este gobierno, si salía, avanzar en la creación de institucionalidad, en el reconocimiento de derechos, y por lo tanto él cumple ese compromiso, ¿cierto?, con la promulgación de la ley indígena, que tiene múltiples falencias porque en una comisión, esta comisión especial, donde tienes muchos actores que están discutiendo del mundo empresarial, académico, eclesiástico, en fin, y entre ellos pueblos indígenas, múltiples posturas, ¿no?, que finalmente derivaron en la ley, que tiene nudos. Y uno de esos nudos que crea la ley es la restitución territorial, porque la ley habla más bien de tierras indígenas, ¿no? Y le da a un organismo como la CONADI, que es un organismo que tiene un rango de servicio público, con muy poco presupuesto, le da, yo diría, la gran papa caliente que no se puede resolver hasta hoy día. Y es
un fondo de dinero, una bolsa de dinero en la cual el mecanismo para resolver la demanda territorial es, miren, las comunidades primero tienen que venir a la CONADI con algún documento que demuestre... Con algún papelito. Ahora, el papelito, claro, uno puede hablar de títulos de comisarios, que estamos hablando de 1823 en adelante, estamos hablando de títulos de merced, que se entregan entre 1800 y principios del 1900, documentos que acrediten que jurídicamente esas tierras les pertenecían a estas comunidades. Pero hay un problema de origen también, y es que incluso esos instrumentos no recogen la realidad del territorio ancestral. Cuando hoy se habla del territorio ancestral, es mucho más que aquello que el Estado a través de estos instrumentos intentó normalizar y regularizar, porque de esa manera lo que hizo fue restringir el territorio ancestral. Pero finalmente encontró un instrumento jurídico para tratar de incluso dar una magnitud a esa cantidad de tierras. Pero le dice a la CONADI, usted resuelva, que venga la comunidad, le muestre el papelito, luego usted hace todo un estudio para saber si efectivamente esa tierra es de esa comunidad o no. En el mejor de los casos, si se demuestra que esa tierra le pertenece a una comunidad indígena, lo que hace el Estado es, veamos si tenemos tierras fiscales. Por lo tanto, si bien no es ese territorio a lo mejor el que le vamos a devolver, negociemos si podemos darle un territorio que esté en otra parte. La comunidad puede decir, no, nosotros queremos este territorio ancestral y por lo tanto demandamos que se nos devuelva, y ocurre que en ese territorio hay una empresa o hay un agricultor o un latifundista, una forestal. Bueno, lo que dice la ley es, mandata a la CONADI a que vaya con una bolsa de dinero y le diga a este privado, yo le compro su tierra. Y el privado o no quiere vender, o si vende, que es lo que ocurría en los años, fines de los años 90, inicio del 2000, es vender a precios 5 o 6 veces más caro que el mercado. Entonces empiezan a acumularse las demandas, la CONADI tiene poca capacidad para resolverlas en tiempo, las comunidades empiezan a demandar a esta institucionalidad y al gobierno de turno, usted no está cumpliendo, vamos a tomarnos estos terrenos, vamos a ejercer nuestro derecho de libre determinación y autonomía por la fuerza y por lo tanto hacemos ocupación del territorio, no reconocemos este Estado que nos miente de manera permanente, ninguno de los gobiernos cumple su promesa y aún más, estos gobiernos han optado más bien por la vía de la seguridad, militarización, aplicación de la ley antiterrorista, que recordemos que de hecho en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se empieza a aplicar. La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho al Estado de Chile, usted tiene que pedir disculpas. O sea, cuando se ha aplicado, incluso hay personas que son inocentes. Claro, lo que permite es la prisión preventiva rápida, pero la resolución finalmente del juicio, la mayoría salen absueltos porque no hay manera de demostrar aquello. Y si a eso le sumamos que ese Estado, ¿cierto?, que ha elegido estar por la vía de la seguridad, y ha estado inexistente en otros ámbitos, por cierto que hoy día narcotráfico y otras mafias se instalan en el territorio. Por supuesto, y un territorio con muchos recursos naturales también. Claro, pero fíjate que se convierte lo que pasa en el sur, ¿no? O la macrozona sur, como se ha querido llamar, en fin, en un zapato chino para los gobiernos que están gobernando, ya sea el gobierno del presidente Piñera en su minuto, ya sea hoy día el gobierno del presidente Boric, porque además, ¿qué haces tú con grupos que se han radicalizado a tal nivel que están dispuestos a mucho, quizás a todo, con un Héctor Yaitul que es un líder que le declara la guerra al Estado, a las forestales? O sea, ¿qué puede salir de ahí? ¿Te fijas o no? ¿Qué haces con eso? Porque tú tampoco puedes decir, no voy a decretar estado de excepción. Y tú te das cuenta que el propio Frente Amplio, que ha tenido que lo ha negado, o sea, que fue crítico durante mucho tiempo, ha tenido que sucumbir, porque si no, ¿qué? ¿Qué le dices a las personas que viven en la zona, que se ven, digamos, víctimas también de los ataques, ¿no? De grupos, ya ni siquiera la CAM, sino que estamos hablando de los grupos más radicalizados aún que la CAM. ¿Qué haces con eso? Sí, esa también es una muy buena pregunta, porque recordemos que además, a propósito de la labor que hacen, ¿no?, muchas y muchos de ustedes, hoy día se demuestra que hay empresarios, por ejemplo, que tienen mafias madereras, que pagan por transitar por ciertos lugares, que han cooptado también algunas comunidades. Por cierto, uno no puede romantizar cuando hablamos del tema indígena. Y cuando hablamos de organismos como la CAM y otros que han ido además surgiendo, en los cuales, como digo, ya no es
es esta visión purista que uno podía analizar en los años 90 y uno decía, bueno, está la CAM, está el Consejo de Todas las Tierras y podemos identificar fácilmente quiénes son estos grupos. Hoy día además hay otros grupos, ¿cierto? Organizaciones criminales que también se han instalado en la región. Pero finalmente cuando uno escucha Macrozona Sur, cuando uno escucha lo mismo que dice, o hay una quema, un atentado, son mapuches. Bueno, dejaron un escrito, son mapuches. Asumamos que son mapuches, ¿cierto? Partamos de esa hipótesis, que son mapuches. El tema del diálogo es clave. Recordemos que, de hecho, incluso en el gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno llamó a sentarse con la CAM. Y hubo acercamientos para que la CAM se sentara sobre la mesa. En el fondo era, cuando decimos que vamos a dialogar, pongamos todos los temas sobre la mesa en este diálogo. Y luego iremos definiendo. Uno podría decir, bueno, hay experiencias internacionales que han mostrado que esas mesas de diálogo no siempre llegan a buen puerto. No importa. Pero a veces sí. Pero en democracia tenemos que darnos ese diálogo. ¿Y qué expectativa tienes de la Comisión de Paz y Entendimiento que se forma ahora? A ver, yo creo que siempre hay expectativas de que ojalá se pueda abordar. Tiene una tarea tremenda y muy compleja. Y yo diría también con hartos nudos. Primero porque el financiamiento para una comisión de esas características es clave. ¿Por qué? Porque hay actores distintos sentados en esa mesa, algunos con un poder mayor de gestionar redes e influencias y otros no tanto. Que el Estado asegure que la comisión, todas y todos los comisionados van a tener la misma posibilidad de instalar temas y tener un despliegue territorial es clave. Segundo, claro, nuevamente volvemos a tomar el tema de las tierras sobre la mesa. Y le dice, el mandato de ustedes es, díganme cuántas tierras. Y ahí el cuántas depende de muchas cosas. Vamos a tomar los títulos de merced como parámetro, vamos a tomar el territorio ancestral como parámetro, vamos a hacer un análisis antropológico de lo que significa el territorio ancestral, vamos a tomar el marco de derechos que ha avanzado de manera importante en el plano internacional como parámetro. Entonces, claro, hay mucha expectativa del informe que entregue esta comisión y que recordemos, además, ellos adoptaron un acuerdo, y es que el informe debe ser ratificado de manera unánime, las decisiones que tomen para que consten como parte del informe. Y claro, hasta el momento las discusiones son más bien de escuchar, recibir, ahora empieza el despliegue territorial hasta el mes de noviembre y luego estamos todos expectantes de qué es lo que va a quedar en ese informe. Y por lo tanto, a quienes escuchen, cómo recojan, la decisión que toman va a ser clave. Yo quisiera ser optimista. Me cuesta un poco, dado lo que ha pasado en el último tiempo. Me preocupa que los resultados de esta comisión, como ha ocurrido en otras, salga final del gobierno y por lo tanto finalmente se le tira la responsabilidad al gobierno que viene, que dependiendo de quién sea lo va a tomar o no lo va a tomar, y finalmente va a ser otro diagnóstico que va a quedar muy bonito encuadernado y lo vamos a tener en la oficina para consultarlo, que esperemos que no ocurra. Yo confío en que hay un espíritu ahí planteado desde Moreno, Huenchumilla y por cierto otros actores que están ahí de que hay un ánimo genuino de avanzar. Pero bueno, los hechos a veces no acompañan tanto ese optimismo, pero no hay que perder la esperanza. Llevamos más de 200 años de relación con este Estado y seguimos apostando, gran mayoría de nosotras y nosotros, por ver cómo avanzamos en esta institucionalidad. Ojalá tengas razón, Verónica, en tu dejo de optimismo, con reservas. Verónica Figueroa Huencho, académica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias de la Gestión, investigadora en los temas que hemos conversado, interculturalidad, asuntos indígenas. 1.000.000 de gracias por acompañarnos hoy día, fue súper interesante. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por la invitación y la conversación. Muchas gracias. Lo mismo, señorita Mirna, señorita Alejandra, es que nos tenemos que ir, pues. Así que... Así nomás, pues. A nuestra audiencia... Perdón, aquí la única señorita soy yo. Hasta donde yo sé, ustedes son señoras. No, señorita. No es, señorita. Porque cuando uno se divorcia, ¿en qué calidad queda? Señorita, po. Señorita. Bueno, vamos a hablar esta con señora... Patrick, Verónica, señorita. Señora. No, usted es súper señora. Esta sí que es señora. Señora. Las invitamos a seguirnos en las redes sociales Chile TV, ver la repetición de nuestro programa en YouTube y en Spotify. En todas las redes, menos en ¿cuál decías tú que no? Tinder. En Tinder. En Tinder no estamos. Nos vemos. Aún. ¿Viste el caso de la asesina de Tinder? Ay, sí. Sí, ya, bueno. Para el próximo programa. Vamos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias.